Directiva Red 2014/53/EU, transpuesta a la legislación española por Real Decreto 188/2016. Aparece la Directiva Red y aparece también el Real Decreto 188, que es la transposición que se ha hecho en España. Como bien sabéis, las directivas, cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, tenemos que transponerla a nuestro ordenamiento. Y entonces aquí ya nos planteamos lo primero. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de directiva? ¿Estamos hablando de Real Decreto? Pues estamos hablando de cada una de las cosas en función del contexto. Como bien sabéis, estamos en el mercado interior. El mercado interior de la Unión Europea significa que yo pongo un producto en España y ese producto lo debo poder poner en otros Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, en ese sentido hablaremos de directiva, hablaremos de normativa común. Pero es que luego la directiva nos habilita a los Estados miembros a poder exigir determinadas cuestiones adicionales. ¿De acuerdo? Es decir, los Estados miembros podemos regular determinados aspectos específicamente en nuestros mercados nacionales. Entonces, por eso en algunas ocasiones hablaremos del Real Decreto y de las exigencias específicas que la puesta en el mercado español requiere de los productos. Que vais a ver que no son muchas, pero que existen. La Directiva Red, el ámbito de aplicación, como ya hemos comentado, son los equipos radioeléctricos, pero con ciertas salvedades. La Unión Europea nos dice que hay determinados equipos que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la directiva y, por tanto, que no les afectan los requisitos que les vamos a exigir para su comercialización. Son los equipos de radioaficionados, en determinados casos, cuando sean equipos que no se comercialicen. Si alguno conoce este sector de los radioaficionados, pues sabéis que los radioaficionados pueden o bien comprar equipos que están en el mercado y que utilizan para sus funciones, o bien comprar unos kits de montaje y fabricárselos ellos mismos. En este segundo caso estaríamos hablando de equipos excluidos de la directiva y en el primer caso, cuando son equipos puestos en el mercado, en ese caso sí que están incluidos en el ámbito de aplicación. Los equipos marinos y los equipos aeronáuticos en determinados casos están afectados por legislaciones específicas, tanto de temas de marina mercante como de temas de regulación aérea. En ese caso, esos equipos, en algunos casos, no están sometidos a Directiva Red. Por ejemplo, un caso sencillo, el equipamiento de radionavegación que está en los aviones tripulados, se está sometido a unos reglamentos de la Agencia Europea de Navegación Aérea, de Seguridad Aérea, y en ese caso no está incluido en la Directiva Red porque se entiende que tiene unos requisitos más específicos ya contemplados en legislaciones sectoriales. Los productos que vayan destinados al I+D, ¿no? Es decir, yo me compro un equipo que voy a utilizar en instalaciones de I+D, en mis empresas, para hacer proyectos de futuros productos. Nos han consultado muchas veces, esos equipos con carácter general no están incluidos en el ámbito de la directiva, con determinadas particularidades que veremos un poco más adelante. Y luego todos aquellos equipos que vayan destinados a uso en materia de seguridad pública, defensa nacional, seguridad del Estado, esos equipos no están incluidos en la directiva. Y ya sabiendo lo que no está incluido y sí está incluido, pasamos a definir qué es un equipo radioeléctrico, que es el objetivo de esta directiva. Son equipos, fijaos, viene ahí la definición tal cual aparece en la directiva, que emiten o reciben ondas radioeléctricas con fines de radiocomunicación o radiodeterminación. Esto, que parece así muy claro y muy sencillo, pues después tiene mucha miga. Fijaos que lo primero que dice la directiva es que emite o recibe. Es decir, un receptor puro está sometido a la directiva, sí, porque emite o recibe. Un equipo de radionavegación, un equipo GPS, un receptor GPS, ¿está sometido a la directiva? Sí, porque es un objetivo de radiodeterminación. Es decir, la directiva Red, con diferencia de la directiva RTT, que es la antigua, que es la del año 99, a la que sustituye esta directiva, intenta abarcar todo, es decir, todo equipo de telecomunicación radio. La antigua directiva, por el momento en el que se redactó, hace casi 20 años, pues estaba orientada fundamentalmente a equipos transmisores, equipos que utilizaban activamente el espectro que transmitían y fundamentalmente con fines de radiocomunicación, es decir, de telecomunicación
por radio. La directiva se ha adaptado a los nuevos equipos, a las nuevas tecnologías y por tanto ya cubre absolutamente todo. Importante también lo que ahí aparece en el último párrafo, que es el hecho de que los equipos pueden estar sometidos a varias directivas. Esto es algo muy importante. Os comentaba antes que el modelo de producto de la Unión Europea es un modelo difícil, es un modelo complicado. ¿Por qué? Porque no existe el modelo de un producto, una norma, sino que normalmente a un producto le aplican varias normas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que existen muchas directivas de carácter horizontal. No solamente la directiva red, pero estamos hablando de la directiva de residuos. Si alguno venís, por ejemplo, del mundo de los electrodomésticos, la directiva de ecodiseño. Es decir, existen muchas normas que el fabricante tiene que conocer porque a la hora de certificar su producto tiene que saber que le aplican un montón de normas. Pero es que desde el punto de vista sectorial también existen muchas normas. Por ejemplo, los juguetes radioeléctricos. Los juguetes radioeléctricos les aplica la directiva de juguetes, que es una directiva específica que tiene como objetivo fundamentalmente que los juguetes que hay en el mercado sean seguros para los niños, pero como son radioeléctricos también le aplica la directiva red. ¿Por qué? Porque la directiva red lo que intenta sobre todo es proteger el espectro radioeléctrico, evitar que haya interferencias, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con que a ese tipo de productos le aplican varias directivas y nos encontramos con que muchos fabricantes que vienen de la industria juguetera, pongo ese ejemplo porque creo que es muy ilustrativo, pues nos realizan las evaluaciones de conformidad con la directiva red, con la directiva de juguetes, porque se la conoce muy bien, pero con la directiva red no. Y dicen, oiga, ¿y esto de la directiva red? Sí, pero es que usted ha abierto una línea de negocio, que son los equipos radioeléctricos, los juguetes radioeléctricos, y por tanto también se ven sometidos a esto. Por tanto, esto es un ejemplo que yo os quiero llamar la atención sobre productos que pueden ser de una determinada naturaleza, pero que al utilizar la radio, porque cada vez es más frecuente utilizar y encontrar equipos Wi-Fi y equipos radio en general en el mercado, se ven sometidos a la directiva red. Para el caso de drones nos encontramos mucho fabricante que entiende que el principal objetivo que tiene como fabricante de drones es garantizar la seguridad aérea. Y por tanto conoce muy bien la legislación aeronáutica y la operación y los registros de usuarios, etcétera. Pero luego cuando les hablas de la directiva red te dicen, ¿y eso qué es? Entonces, ese es también otro ejemplo en el que el fabricante muchas veces por desconocimiento aplica una normativa que entiende que es la más importante, entre comillas, porque es la más aplicable directamente, pero luego existe esta otra directiva que muchas veces por ese desconocimiento que os indico, pues no se aplica. Los equipos receptores de radiodifusión y de televisión. Estos equipos estaban explícitamente excluidos de la directiva RTT y ahora están incluidos en la directiva red porque, aunque son receptores, por ese espíritu de la directiva de incluir todo aquello que emita o reciba radio, pues están incluidos como tal y es preciso pues, que cumplan los requisitos que en esta directiva se mencionan. Bien es cierto que cada vez es más difícil encontrar equipos de este estilo, porque los receptores de televisión y de radiodifusión pues cada vez tienen más capacidades inteligentes, como es el caso de la Smart TV, que cada vez tienen Wi-Fi, tienen Bluetooth, es decir, tienen otras tecnologías que ya per se hacen que los equipos les aplique directamente la directiva. Cada vez es más difícil que encontremos un televisor en el mercado que sea exclusivamente televisor y que no tenga otras capacidades de comunicación inalámbricas. Pero en todo caso, todos esos equipos ya están sometidos explícitamente a la directiva red. Mirad, uno de los objetivos que tiene la directiva red es sustituir a la RTT porque en el año 2008 la Unión Europea creó una cosa jurídica que se llamaba el nuevo marco legislativo. Es decir, a partir del año 2008 la Unión Europea intentó homogeneizar a nivel de los grandes conceptos todas las directivas de productos. Y la directiva red, los productos radioeléctricos se habían quedado obsoletos porque lógicamente venían de la directiva del año 99 y por tanto hubo que adaptarlo. Pero una de las cosas que dice este marco legislativo, el 2008, es la definición de los tipos de agentes económicos. Es decir, cuáles son las empresas que participan en la comercialización de los productos. Y son fundamentalmente esas cuatro que tenéis ahí, o fundamentalmente tres: el fabricante, el importador y el distribuidor.
Un fabricante todos sabemos lo que es. Es aquella empresa que se dedica a fabricar en sí el equipo. Un importador y un distribuidor suele estar un poco más difusa la definición. Y os explico. Un importador es una empresa que importa el producto, comercializa el producto desde fuera de la Unión Europea. Esto es importante, es decir, si vosotros sois una empresa que compráis un producto a una empresa italiana y lo ponéis en el mercado español, no sois importador, sois distribuidor. Si lo compráis a una empresa china, entonces sí sois importador. ¿De acuerdo? Fuera, insisto, de la Unión Europea. En el caso de que no seáis importadores, pues seréis distribuidores. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante que tengáis claro esto? Porque el nivel de responsabilidad que exigimos los Estados miembros a las empresas varía sustancialmente según seáis importador, fabricante o distribuidor. Es decir, aquí se hace una aproximación, que veremos más en detalle, proporcionada en función del grado de responsabilidad que la Unión Europea ha considerado a bien exigir a cada una de las empresas. Tenéis un cuarto agente económico que aparece ahí, que es el representante autorizado, que no es obligatorio y que tiene que ver con aquellas empresas fabricantes que están ubicadas fuera de la Unión Europea, que en determinadas ocasiones pueden designar un representante en la propia Unión Europea. Esto es muy común, sobre todo ocurre, yo lo he visto con grandes fabricantes, grandes empresas que normalmente están ubicadas fuera de la Unión Europea, pero tienen una empresa. Sabéis que las grandes empresas normalmente suelen formarlas varias subempresas y entonces tienen una con carácter de representante autorizado ya ubicada en territorio de la Unión Europea. ¿Vale? Un fabricante, aparte del que fabrica, es aquella empresa que comercializa un equipo con su nombre o marca. Fijaos lo que significa esto. Esto significa que si yo soy una empresa que compro unos productos a otra empresa o a un fabricante chino o a donde sea y los comercializo con mi marca, yo soy fabricante y por tanto se me van a exigir todas las responsabilidades del fabricante, exactamente igual que la empresa que fabrica en sí los productos. Y llamo la atención si hay aquí alguien de los operadores de telecomunicación, que muchas veces comercializan con su nombre aquellos equipos de red que nos instalan a los usuarios en nuestras casas, léase routers inalámbricos, etcétera, etcétera. Esas empresas se convierten en fabricantes y por tanto se les va a exigir lo que posteriormente veremos. ¿De acuerdo? Nos encontramos mucha empresa en España que funciona de esta manera, es decir, empresas que no son fabricantes en sí, no tienen fábricas, pero se dedican a importar productos de otros países, ponerle la marca, ponerle el nombre y comercializarlo. Son fabricantes. ¿Qué requisitos nos pone la Unión Europea para poner un producto, un equipo radioeléctrico en el mercado? Pues la Unión Europea le dice al fabricante, mire, usted tiene que comprobar que el equipo cumple estos 3 requisitos esenciales que aquí aparecen. Primero, la protección a la salud y a la seguridad de las personas, también habla de personas, de bienes materiales, de animales de compañía, es decir, la protección del entorno en el que se va a utilizar el equipo. Que el equipo tenga un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética. Como bien sabéis, es que el equipo pueda funcionar de manera cercana con otros equipos, tanto que no afecte a equipos cercanos como que no se vea afectado. Es decir, tanto protección en sí, inmunidad, como temas de radiación. Y por último, que el equipo haga un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico. ¿Y cómo hago yo para verificar que el equipo cumple con estas 3 cosas? Ahora vamos a ver cómo el fabricante cumple con estos requisitos. Bueno, existen determinados requisitos complementarios. Si os leéis la directiva, el artículo 3 nos habla de unos requisitos adicionales que tienen que cumplir los equipos, pero que serán objeto de aprobación por parte de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea se ha guardado en la recámara una serie de requisitos adicionales que tienen que ver con el software, que tienen que ver con el uso de cargadores comunes, con protección frente al fraude, es decir, una serie de requisitos normalmente de carácter más funcional,
Pero esos requisitos no son exigibles hoy por hoy. Pero la Comisión Europea en un momento dado puede decidir activarlos. En el momento en el que los active, los fabricantes tendrán también que evaluar que sus equipos son conformes con esos requisitos en los términos jurídicos que se establecen. Pero hoy por hoy, de momento, no son exigibles. ¿Qué ventaja tiene cumplir con estos 3 requisitos esenciales? Ahora veremos cómo. Pues que si vosotros sois fabricantes ubicados en un Estado miembro de la Unión Europea, como es España, fabricáis equipos que cumplan con estos 3 requisitos, podéis ponerlos en cualquier país de la Unión Europea. Es decir, la directiva tiene un artículo que dice que los Estados miembros no podrán impedir la comercialización de equipos que cumplan con estos requisitos. Por lo tanto, no puede ir ninguna autoridad de cualquier otro país a retiraros el producto del mercado de su Estado miembro si cumplís con estos 3 requisitos. Esa es la gracia que tiene el mercado interior y la libre circulación de productos en el seno de la Unión Europea. Por cierto, simplemente un pequeño comentario. Cuando hablamos de Unión Europea, nos referimos, entendedlo referido a mercado interior. No sé si conocéis la diferencia. Hay países que están en la Unión Europea, que no están en la Unión Europea, pero sí forman parte del mercado interior. Como es el caso de Suiza, como es el caso de Noruega o de Islandia. Es decir, hay países adscritos, tienen determinados acuerdos de comercio con la Unión Europea y, por tanto, aunque no estén en la Unión, sí que le aplican las directivas de producto. ¿De acuerdo? Luego, cuando yo hable de Unión Europea, por favor, entendedlo como todos los países a los que me refiero. El objetivo de los ensayos es verificar el cumplimiento de una serie de normas técnicas que, como sabéis, emanan de los organismos europeos de normalización. Fundamentalmente, a los que nos referimos con nuestra directiva es CENELEC y ETSI. Esos son los organismos europeos de normalización. Estos organismos generan unas normas técnicas que los fabricantes ensayan sus equipos con respecto de las normas técnicas y de los parámetros que se establecen en cada una de ellas. Hay un concepto muy importante que es el de la norma armonizada. Las normas armonizadas son aquellas normas que la Unión Europea ha encargado a un organismo de normalización para verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales. Y aquí tenemos la clave. Antes os decía, oye, yo como fabricante, ¿cómo cumplo yo con esos requisitos de tan alto nivel? Pues la clave, entre otras cosas, está en la norma armonizada. La Unión Europea habla con los organismos de normalización y le dice a ETSI, por ejemplo, oye, necesito que me hagas una norma que presuma conformidad con el requisito esencial de uso eficaz y eficiente del espectro para equipos PMR, para equipos de corto alcance tipo PMR o para equipos en tecnología Wi-Fi. Entonces, el organismo de normalización realiza esa norma, la Comisión Europea verifica que efectivamente la norma tiene todos los parámetros técnicos necesarios, la publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y esa norma pasa a ser norma armonizada para ese tipo de productos y para el requisito esencial de la directiva en cuestión. Luego, por tanto, aquí enlazamos el concepto jurídico, que es el de la directiva, el de los requisitos esenciales, con el concepto técnico, que es el de la norma. De tal manera que el fabricante ya tiene una herramienta para poder garantizar que el equipo cumple con los requisitos esenciales. ¿De acuerdo? Y además la propia directiva lo dice así. Dice que todos los productos que sean conformes con normas armonizadas se entenderán, se presumirá que son conformes con los requisitos esenciales. Quiero también llamar vuestra atención sobre el concepto de norma armonizada y el ámbito de aplicación que tiene cada una de ellas. El mundo de las normas técnicas es un mundo complejo, es un mundo que también es difícil, al igual que la directiva, muchas veces no es fácil identificar un equipo con una norma específica, sino que existen en muchas ocasiones diferentes categorías, diferentes niveles de normas, unas más específicas, otras más generales, y por tanto ahí es muy importante que el fabricante sepa muy bien qué norma es necesario aplicar. Esto es una de las claves fundamentales que tiene la normativa de producto, el concepto de norma armonizada y que el fabricante sepa que tiene que hacer uso, que si hace uso de la norma armonizada, entonces se presume conformidad con ese requisito esencial. Entonces, ¿es obligatorio utilizar las normas armonizadas? No.
La Unión Europea, cuando realizó esta directiva, proporcionó 3 mecanismos, que son los que vamos a ver ahora, para que el fabricante pueda poner equipos en el mercado. El fabricante tiene que hacer una cosa que se llama la evaluación de la conformidad. Es decir, tiene que evaluar que el equipo es conforme con los requisitos de la directiva. Este concepto de evaluación de la conformidad nos iremos refiriendo a él a lo largo de toda la jornada. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que la Unión Europea nos da para poder evaluar la conformidad? Pues esos 3 que tenéis ahí. El control interno de la producción, el examen UE de tipo y el pleno aseguramiento de la calidad. Los que ya conozcáis un poco esto son el módulo A, el módulo B+C y el módulo H, en ese orden. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es el módulo A? ¿Qué es el control interno de la producción? Pues es cuando el fabricante dice, mira, yo voy a sacar este producto al mercado, voy a sacar este equipo y yo, como fabricante, me responsabilizo al 100% de que mi equipo cumple con los requisitos esenciales. Le hago los ensayos de laboratorio, le aplico las normas que yo considere y a partir de ahí pongo el producto en el mercado. La directiva actual plantea un modelo que se llama modelo de regulación ex post. ¿Qué significa esto? Pues que el propio fabricante no tiene que acudir a ningún organismo público a certificar su producto, sino que lo puede poner libremente en el mercado simplemente con la consideración de que luego se tiene que hacer responsable de si ese producto pues, es conforme o no es conforme y someterse a las autoridades públicas que le competan. Entonces, el control interno de la producción, insisto, significa que es el propio fabricante el que, sin ayuda de nadie, pone el producto en el mercado. Una consideración importante. Los fabricantes, hay algunos que tienen laboratorios propios en los que hacer estos ensayos y otros en los que no. Hay fabricantes grandes que tienen sus empresas de laboratorio y otros que tienen que ir a laboratorios externos. Cuando hablamos de laboratorios externos podemos referirnos precisamente al módulo A, es decir, yo puedo ir a un laboratorio externo que es el que me hace la verificación del cumplimiento de una norma, pero en el fondo yo como fabricante soy el responsable final, ¿de acuerdo? Es decir, el utilizar el módulo A no implica que no podamos ir a un laboratorio externo, podemos ir sin ningún problema. Cuando hablemos del módulo B+C y el módulo H, es decir, los 2 últimos puntos que aparecen ahí, entra en juego un segundo actor que se llama el organismo notificado. ¿Qué es esto del organismo notificado? Pues es una empresa que ha certificado la administración como experto técnico para poder ayudar al fabricante a evaluar la conformidad de sus equipos. Es decir, imaginaos que yo soy un fabricante que no sé muy bien qué normas hay que aplicarle al producto, no tengo claro cómo hay que poner el producto en el mercado. Pues los organismos notificados son empresas que tienen la potestad de poder ayudar al fabricante diciéndole cuáles son las normas que tienen que aplicar y cómo lo tienen que hacer en definitiva para que el producto sea conforme. Estamos hablando de entidades que normalmente son de naturaleza privada, normalmente son empresas privadas, pero que la administración hemos certificado para que ayuden a los fabricantes a el proceso de evaluación de la conformidad. ¿Se entiende? Y en este sentido existen 2 aproximaciones. El módulo B+C, el examen UE de tipo y el pleno aseguramiento de la calidad. ¿Qué diferencia hay? El examen UE de tipo significa que yo voy al organismo notificado, le doy el diseño de mi equipo, lo que la directiva llama el expediente técnico de construcción, y el fabricante me dice cuáles son las normas que hay que evaluar y si he hecho la evaluación correctamente o no. Y me pide un certificado diciendo sí, efectivamente usted lo ha hecho bien y entonces yo le certifico que el producto está bien evaluada la conformidad. Y después yo como fabricante me encargo de la fabricación en serie de mi equipo. ¿Qué es el pleno aseguramiento de la calidad? Bueno, pues esto es un paso más allá. Es decir, el organismo notificado, aparte de hacerme la evaluación de la conformidad de mi equipo según el diseño que yo le he provisto y según las diferentes normas que he aplicado, me evalúa la fabricación. Es decir, me hace una auditoría de mis fábricas
para comprobar una obligación que tienen todos los fabricantes, que es que todos los equipos que se ponen en el mercado son iguales. Y por tanto, si uno cumple, todos cumplen. Son 3 aproximaciones distintas, 3 costes distintos, porque el fabricante, evidentemente, si tiene que ir a organismo notificado, va a tener un coste distinto. 3 responsabilidades también diferentes. En un caso, el organismo notificado pues tiene una responsabilidad en la cual se puede amparar el fabricante pues de cara a un procedimiento sancionador, un procedimiento de retirada de mercado si el equipo no fuera conforme con los requisitos establecidos. Y ahora la pregunta es, ¿yo como fabricante puedo elegir la que yo quiera? ¿O la directiva me obliga a ir por un mecanismo o por otro? ¿Os acordáis que hablábamos de 3 requisitos esenciales? Seguridad, MC y espectro. ¿De acuerdo? Pues lo que nos dice la Unión Europea es, mira, los 2 primeros, el de seguridad y el de MC, usted puede hacer lo que quiera. Usted como fabricante haga lo que le dé la gana. Vaya al módulo A, al B+C o al H. El que queráis. Pero el de radio, como es quizás el más importante, porque lo que pretendemos es evitar que haya interferencias, etcétera, etcétera, ahí solamente puede ir al módulo A si existen normas armonizadas. Es decir, para el caso de la evaluación de la conformidad con el requisito de uso eficaz y eficiente del espectro, que es el tercero de los 3 que hemos mencionado, si no se utilizan normas armonizadas, bien porque no existen o bien porque el fabricante no ha querido utilizarlas, entonces obligatoriamente es necesario ir a un organismo notificado, o al módulo B+C o al módulo H. Eso ya es elección del fabricante. Pero, insisto, en ese tercer requisito esencial es obligatorio ir a organismo notificado si no hay o el fabricante no ha utilizado norma armonizada. Y si la ha utilizado, entonces, igual que los otros 2, puede hacer lo que quiera. Puede ir al organismo notificado o no ir y, por tanto, hacer el control interno de la producción o módulo A al que nos hemos referido antes. Porque la norma técnica armonizada es la que la Unión Europea ha verificado que da cumplimiento al requisito esencial y, por tanto, como el requisito de espectro es el más importante de todos, porque es el negocio fundamental de esta directiva, la Unión Europea dice, oye, si aplicas norma armonizada, de acuerdo, el equipo es conforme. Y si no, yo te voy a obligar a ir a un experto técnico, que es el organismo notificado. ¿De acuerdo? Para los otros 2, pues el fabricante puede hacer lo que quiera, insisto, responsabilizándose después de que el equipo cumpla o no cumpla. Pero para el requisito esencial de radio, la Unión Europea ha querido adelantarse y dice, no, si no usas norma armonizada, tienes que ir al experto técnico, que es el organismo notificado. Como veremos más adelante, el marcado CE, que es la prueba que el fabricante establece de que el equipo se ha evaluado la conformidad, cuando ha utilizado el módulo A o el módulo B+C, estampa el marcado CE, y cuando utiliza el módulo H, estampa el marcado CE y el número de organismo notificado al que acude. Fundamentalmente, sepáis que los diferentes módulos, la directiva nos da una serie de requisitos de lo que tiene que hacer cada uno de ellos y, bueno, en todo caso es importante saber que el fabricante es el responsable último de la puesta en el mercado del equipo y que, en todo caso, la documentación técnica tiene que estar siempre a disposición de las autoridades de vigilancia de mercado, en todos los casos. ¿De acuerdo? Mirad, hace poco hicimos un estudio en el que vimos que el sector de la fabricación y la distribución de equipos de telecomunicación en España empleaba nada menos que a 30.000 personas, de manera directa o indirecta. Claro, estamos hablando no solamente de fabricantes, sino también de las grandes cadenas de distribución. Y es importante que tengáis en cuenta lo que se comenta en estas transparencias, porque la Unión Europea ha cambiado mucho el régimen de responsabilidades. Antes, con la directiva RTT, fundamentalmente el que tenía la responsabilidad era el fabricante. Y ya está. Era un régimen que jurídicamente se llamaba responsabilidad subsidiaria. Es decir, el fabricante es el que tenía que responder ante la administración y si no había fabricante, porque estaba ubicado fuera de la Unión Europea, pues era el importador y si no el distribuidor. Es decir, había uno que era el que tenía que responder íntegramente por los incumplimientos de los equipos.
Ahora no. La Unión Europea ahora dice, no, vamos a ser más proporcionados y, por tanto, a todos esos agentes de la cadena de distribución le vamos a exigir responsabilidades. A todos y además por separado. Pero, lógicamente, de manera proporcionada. A los fabricantes, pues le vamos a exigir todo. Le vamos a exigir que nos dé la documentación técnica y las instrucciones de uso de los equipos, que haya evaluado la conformidad, que haya declarado conformidad de los equipos, que los equipos tengan marcado, en fin, todo lo que se le puede exigir al fabricante se le va a exigir porque se entiende que es el que tiene el conocimiento pleno de los equipos, de los diseños y de la puesta en el mercado. Los representantes autorizados pues tienen unas responsabilidades equivalentes porque en el fondo son representantes de la empresa en la Unión Europea. Los importadores y los distribuidores se le va a exigir menos porque se entiende que no son fabricantes, que están respectivamente más alejados de la fabricación del equipo y por tanto lo que se le va a exigir es sustancialmente inferior. Los importadores sí que se le va a exigir que comprueben que el fabricante ha realizado correctamente la evaluación de la conformidad. Es decir, si alguno sois importadores de equipos, no con el concepto de fabricante que hemos dicho antes, que es el de la marca y nombre al que nos hemos referido, sino si sois importadores sin más, tenéis que saber que el equipo tiene que cumplir con los requisitos y que el fabricante tiene que haber evaluado la conformidad. Esto lo digo porque en los expedientes de inspección que hacemos es muy habitual que nos digan, no, yo es que soy importador solamente, vaya usted al fabricante que está en tal sitio, aquí le doy la dirección y... No, o sea, todos a partir de ahora tienen responsabilidades. El distribuidor tiene responsabilidades menores, porque el distribuidor básicamente se le va a exigir que el equipo pues tiene la documentación oportuna y tiene marcado CE, fundamentalmente. Es decir, el distribuidor, una pequeña tienda o una gran empresa que realice funciones de distribución no tiene que verificar toda la totalidad de los requisitos que provee la directiva, sino simplemente pues que el equipo tiene su marcado CE, su declaración de conformidad y poco más. Requisitos de idioma. Si os acordáis, cuando empezamos la charla, os decía que los Estados miembros tenemos capacidad para legislar más allá de lo que nos establece la directiva como común para todos los Estados miembros. Pues este es un ejemplo de ellos. El idioma de la diferente documentación que tienen los equipos y el idioma de relación con las autoridades de vigilancia de mercado, ahí los países hemos tenido libertad para poder legislar. Entonces, en nuestro caso, se ha establecido que los equipos que se pongan en el mercado español, la documentación tiene que estar en castellano con carácter general. En algunos casos no, pero con carácter general la documentación tipo manual de usuario, declaración de conformidad, documentación técnica del equipo, tiene que estar en castellano. Y aquí sí que os advierto que si ponéis vuestros equipos en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, cada uno de ellos os va a poner un requisito de idioma. Y aquí hay de todo. Hemos hecho un ejercicio en el seno de los comités europeos en los que participamos y la verdad es que nos encontramos una situación muy variopinta. Es decir, cada Estado miembro ha legislado como ha querido y te ha exigido lo que le ha parecido oportuno. Estamos elaborando un cuadro que se publicará en la web de la Unión Europea para las dos directivas, tanto para la de MC como para la de radio. La radio, si no recuerdo mal, la tenemos ya completada, para que los fabricantes podáis ver qué idioma exigen cada uno de los Estados miembros. Y además es algo un poco farragoso, pero muy importante, porque si vuestro equipo como fabricante acaba en un mercado en el que no tenéis previsto que acabe, pero acaba allí, la autoridad de mercado, de vigilancia de mercado de dicho país puede ir contra vosotros, es decir, puede ir contra el fabricante, que en este caso estaría ubicado en España. Pues ya hemos visto fundamentalmente requisitos de comercialización de producto, pero la directiva no solamente habla de comercialización, habla de puesta en servicio y uso. Los requisitos esenciales que nos plantea la Unión Europea, esos tres que hemos dicho antes, seguridad, MC y espectro, son requisitos de carácter general, que en principio, si cumplo esos requisitos, puedo poner mi equipo en cualquier Estado miembro de la Unión Europea sin que ninguna autoridad me lo pueda retirar del mercado ni nada. Pero ¿qué ocurre? Que en el mundo europeo existe una cosa que se llama la regulación del espectro radioeléctrico.
Y la regulación del espectro no está armonizada. ¿Qué significa esto? Que cada Estado miembro tiene potestad para regular las bandas de frecuencia dentro de su territorio. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea un fabricante de aquí de Vizcaya, por ejemplo, y ponga mi equipo según lo que me establece España como Estado miembro de la Unión Europea en su regulación de frecuencia, pero resulta que me voy a Suecia y allí la regulación de frecuencias es diferente. Y por tanto, cuando yo voy a poner mi equipo allí en funcionamiento, resulta que no se puede utilizar, porque está destinado a unos propósitos que la regulación de frecuencias sueca establece para otros propósitos diferentes. Entonces, eso ha sido un problema muy grave en la Unión Europea, el no tener las frecuencias armonizadas, las bandas de frecuencias comunes a toda la Unión, pues nos ha provocado que haya una dificultad para poder establecer comercialización de equipos. Entonces, ¿cómo la Unión Europea ha solventado esto? Pues ha dicho, pues mira, muy fácil. Vamos a separar el concepto de comercialización del concepto de uso, de tal manera que para poder vender un producto en la Unión Europea solamente vamos a exigir el cumplimiento de los 3 requisitos esenciales a través de las normas armonizadas, bueno, como ya os he comentado. Pero para el uso, según el Estado miembro, el fabricante debe escribir muy bien en sus instrucciones cuáles son las restricciones de uso que pueda exigirse al producto en los diferentes Estados miembros de la Unión. Esto que os he contado tampoco lo entendáis como algo dramático. Es verdad que hay muchas bandas de frecuencia que sí que están armonizadas. Y por tanto, si yo tengo un dispositivo, por ejemplo, de carácter Wi-Fi en determinadas subbandas de los 5 GHz de Wi-Fi, pues muy probablemente me voy a poder ir a cualquier país de la Unión Europea y va a poder funcionar en todos iguales sin ningún problema. Pero hay otros en los que sí que aplican estas restricciones y por tanto el fabricante tiene que poder escribir muy bien, con vistas al usuario final y al consumidor, cuáles son las restricciones que le van a aplicar en otros países. En cierto modo es una pelota que le estamos pasando al consumidor. Al consumidor le estamos diciendo, mira, este producto es conforme, yo puedo ponerlo en cualquier país de la Unión Europea, pero ojo, cuando lo vayas a utilizar ten cuidado porque si eres un usuario de Finlandia, que sepas que allí la regulación de tus frecuencias es diferente y por tanto el producto no lo vas a poder utilizar o no lo vas a poder utilizar en los términos especificados. Cuando hablamos de restricciones de uso, nos referimos, por ejemplo, a títulos habilitantes, es decir, hay países que te exigen una licencia por utilizar el espectro radioeléctrico en determinadas bandas, determinados usos, por ejemplo, en interiores. Los equipos de Wi-Fi, determinadas bandas de Wi-Fi, pues solo se pueden utilizar en interiores, no se pueden utilizar en entornos de exterior porque producen interferencias con otros equipos, ¿vale? Entonces, todo eso son restricciones de uso que tienen que quedar muy claras. Como fabricantes, podéis utilizar una página web que a mí me gusta mucho, que se llama efis.dk, que es de la CPT. La CPT, no sé si lo conocéis, es la Conferencia Europea Postal y de Telecomunicaciones. Es un organismo internacional en materia de telecomunicaciones de la Unión Europea y tiene un pequeño organismo que se llama la Oficina Europea de Comunicaciones, la ECO. Entonces, ECO ha desarrollado la web EFIS, que además está muy bien porque tú puedes elegir unas bandas de frecuencia y te establece para todos los países cuáles son los usos que hay en cada uno de ellos, las restricciones, si requiere licencia o no. La verdad es que es muy interesante. De hecho, incluso para el caso de España lo utilizamos con mucha frecuencia y recomendamos su uso. Bien. La directiva también dice que solamente se pueden poner en el mercado aquellos equipos que se puedan utilizar en al menos un Estado miembro. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que haber por lo menos un Estado miembro de la Unión Europea en la que se pueda utilizar. Si no se puede utilizar en ninguno porque todos los Estados han prohibido el uso de ese equipo en esas frecuencias, pues entonces ese equipo no se puede utilizar, no se puede ya comercializar. ¿Puede ser que yo en España comercialice un equipo que no se pueda utilizar? ¿En España? Sí. Sí, la Unión Europea nos dice que sí. ¿Por qué? Por un concepto que se llama la libertad de mercado. Es decir, yo puedo comercializar un equipo en España que no se puede utilizar, porque la regulación de espectro en España lo haya prohibido.
siempre y cuando sea conforme con los requisitos de la directiva. En ese caso, lo que dice la regulación es que tenemos que indicarlo muy claramente en el embalaje, que el equipo no puede ser puesto en servicio en territorio español. Importante también que conozcáis el tema de las interfaces radio. Hay dos herramientas fundamentales que podéis acceder a través de EFIS. Uno es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y otro son las interfaces radio. El primero, el CENAF, que se ha aprobado recientemente una modificación, son el reparto que ha establecido España de las diferentes bandas de frecuencia y los usos para cada una de ellas. Servicio móvil terrestre, servicio aeronáutico, wifi, etcétera, etcétera. Y las interfaces radio tienen que ver ya con el uso de cada uno de los equipos. Es decir, para cada equipo tiene que cumplir una interfaz radio con una serie de parámetros técnicos en las frecuencias que se utilizan. Por ejemplo, si yo tengo un smartphone que utiliza Wi-Fi, utiliza GSM y utiliza Bluetooth, pues tendrá 3 interfaces radio diferentes, cada una de ellas con unas especificaciones de frecuencias, de potencias máximas, de canalizaciones, de modulación, es decir, todo ese detalle técnico viene en las interfaces radio. El Real Decreto de Transposición en España viene a decir que, evidentemente, todos los equipos tienen que cumplir con las interfaces radio de España, que es esa regulación nacional. Una vez que el fabricante ha evaluado la conformidad del equipo con esos requisitos esenciales, con los procedimientos que hemos indicado, ha establecido el tema de las restricciones de uso, ya está preparado para emitir un documento clave que es la declaración de conformidad. La declaración de conformidad, como bien sabéis, es un documento, es un papel en el que dice que el fabricante se responsabiliza de haber evaluado la conformidad del equipo y de, por tanto, el equipo cumple con las disposiciones de la directiva. ¿De acuerdo? En términos jurídicos, esto se llama declaración responsable, es decir, el fabricante se compromete a ello y, por tanto, pone el producto en el mercado y se somete a las autoridades de vigilancia de mercado. Hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, al que ya me he referido antes, que tienen un sistema completamente opuesto. En Estados Unidos, para poner un equipo en el mercado, primero tienes que ir a la FCC, que es la Autoridad de Comunicaciones americana. Allí ellos te hacen la evaluación de la conformidad, te dan un numerito y con eso ya puedes poner el producto en el mercado. Eso ocurría aquí hace 20 años. O sea que veáis que hay otros países que funcionan y que son igual o más desarrollados que nosotros, aparentemente, en el que el modelo es completamente opuesto. Bueno, la declaración de conformidad nos dice la directiva que tiene que tener todos esos apartados que ahí aparecen. Nombre del equipo, nombre del fabricante, que declara conformidad expresa con los requisitos de la directiva, etcétera, etcétera. Que ha utilizado los servicios del organismo notificado tal, en el caso de que así lo haya hecho, etcétera. ¿Vale? Si a un equipo le afectan varias directivas, como es el caso de la de juguetes y la directiva red que os he comentado antes, pues se puede hacer una única declaración de conformidad con todas las directivas. La declaración de conformidad tiene que ir firmada por un representante legal de la empresa y dice la directiva que tiene que acompañar el equipo. ¿Qué significa acompañar el equipo? Pues que tiene que ir en papel en el propio equipo. Oiga, ¿y puede ir en electrónico porque mi equipo, por ejemplo, es un ebook? Entonces, ¿puede ir en electrónico como una opción que el usuario se mete y ve la declaración en la pantalla? No. No es posible. ¿Por qué? Porque si el equipo, cuando lo compra el usuario, no funciona bien, tiene algún error de software, etcétera, pues evidentemente no se puede acceder a esa declaración de conformidad o bien la Autoridad de Vigilancia de Mercado no puede acceder a esa documentación. Bueno, la directiva RED habla de un concepto que no estaba incluido en la directiva RTT, si bien de facto se venía utilizando, que es la declaración simplificada. La declaración simplificada es una herramienta que puede ser muy útil a los fabricantes y consiste en que la declaración de conformidad completa, que es la que os he comentado antes, no va junto al equipo, sino que está normalmente en la página web del fabricante. Y en el equipo simplemente hay una referencia, una pequeña frase en la que se dice que el equipo cumple con las disposiciones de la directiva RED. Y ya está. Y no viene más información. Eso se llama declaración simplificada. Lógicamente, la declaración simplificada tiene que apuntar a la dirección de Internet donde está la declaración completa para que tanto el consumidor como la Autoridad de Vigilancia de Mercado pueda descargársela y comprobarlo. ¿De acuerdo?
¿Qué ventajas tiene esto? Pues puede tener la ventaja del idioma, de que es mucho más fácil tener declaraciones de conformidad en diferentes idiomas en la página web. Puede tener también la ventaja de la evolución, porque es verdad que todo equipo tiene que someterse a la evolución de las normas técnicas. Normas técnicas van evolucionando, puede ser que se saquen versiones nuevas que te exijan diferentes parámetros técnicos y por tanto el fabricante tiene que ir viendo que su producto sigue siendo conforme o sin embargo tiene que sacar una versión nueva del equipo porque el equipo ya deja de ser conforme con las nuevas normas técnicas. Es decir, existe una evolución no jurídica, no legislativa, sino técnica con la que el fabricante tiene que estar en continuo contacto. Por tanto, de esta manera, teniendo la declaración de conformidad en Internet, pues puede resultar más fácil y con un coste inferior para los fabricantes. Aparte de la declaración de conformidad, el marcado CE. El marcado CE, como bien sabéis, es un elemento que sirve para que el fabricante indique a las autoridades de vigilancia de mercado que el equipo cumple plenamente con las disposiciones de la Unión Europea en materia de certificación de producto. CE significa conformidad europea. Si ha participado un organismo notificado en el módulo H, que es la pleno aseguramiento de la calidad, se pondrá el número de organismo notificado que podéis consultar, que el propio organismo notificado os va a proporcionar. Esto es una diferencia con respecto a directiva RTT. Los que ya vengáis de este mundo, en la directiva RTT había que poner el organismo notificado, el número siempre. O sea, siempre que se haya hecho uso de un organismo notificado había que poner el número. En la directiva RED no. Aquí solamente vamos a poner el número si hemos hecho uso de un organismo notificado en módulo H. En módulo B+C, que era la otra opción, que era el expediente técnico de construcción, ahí no es necesario poner el número de organismo notificado. Solamente en módulo H. Importante también, quiero llamaros la atención sobre algo que nos da a nosotros muchos quebraderos de cabeza, que es el marcado CE confuso. El marcado CE tiene que tener unos tamaños y unas formas que son las que se establecen en la parte superior izquierda de esa transparencia. En concreto, el tamaño tiene que ser 5 milímetros. 5 milímetros a lo alto. ¿De acuerdo? De arriba a abajo tiene que haber al menos 5 milímetros y el marcado tiene que estar estampado en el equipo, en la declaración de conformidad y en el manual, en el embalaje, es decir, en diferentes partes del equipo. Muchos fabricantes tenemos que nos dicen que no ponen el marcado CE de 5 milímetros porque no hay espacio suficiente. Y esto es verdad, la propia directiva nos dice que, salvo que por cuestiones de limitación física del equipo no se pueda llegar a esos 5 milímetros, pues con carácter general tendrá que alcanzarse ese tamaño. Yo a fecha de hoy no he encontrado ningún equipo que no haya espacio suficiente. O sea, eso siempre para mí es un incumplimiento constatado. ¿De acuerdo? O sea, normalmente siempre hay espacio. Tiene que ser visible, legible e indeleble. Esos son 3 parámetros que nos dice la directiva. Visible, es decir, no puede ir oculto, o al menos tiene que proporcionarse una manera sencilla para que el consumidor y la autoridad pueda acceder a ello. Legible y también indeleble. Indeleble que no se pueda borrar de manera, digamos, sencilla con el uso o por parte del propio consumidor con técnicas, digamos, no agresivas. Y luego importante también el tema de las formas. Ese marcado que tenéis ahí arriba a la derecha, que veis que está la C y la E más juntas, eso no es un marcado C, eso es un símbolo que tiene otro objetivo totalmente diferente, que es el China Export. Y es un símbolo que existe, que es perfectamente legal, pero que no es el marcado C, es otra cosa. Por tanto, eso no es marcado C. El marcado C es aquel que tiene la forma que aparece a la izquierda. Ya os he comentado antes que la Unión Europea tiene una serie de requisitos esenciales adicionales a los 3 que os he comentado y que podrá activarlos a partir de un determinado momento. Es decir, la directiva nos prevé una serie de mecanismos que la propia Unión Europea puede activar en un momento determinado o no. Aparte de esos requisitos adicionales que os he comentado, aquí tenéis otro, que es el registro.
Mirad, hemos hablado mucho de libre circulación de productos. Es decir, yo como fabricante pongo un producto en el mercado y eso yo lo pongo libremente, no tengo que ir a ninguna administración, no tengo que ir a nadie, o sea, tengo libertad de mercado. Pero la Unión Europea dice, ojo, yo sé por ahí que hay productos, que hay equipos de telecomunicación que pueden presentar un bajo nivel de conformidad. Es decir, que pueden causar muchas interferencias, que pueden, digamos que tengo el ojo puesto sobre ellos. Entonces, la Comisión Europea puede realizar un acto legislativo de tal manera que cree un registro de productos que el fabricante debe utilizar con carácter previo a la puesta en el mercado. Es decir, que si la Unión Europea quiere, puede decir, a partir de tal fecha, todos los fabricantes que quieran poner productos en el mercado tienen que registrarlos, determinadas categorías de productos, tienen que registrarlos aquí, en un determinado registro. Esto es algo que todavía no está activado. No está activado para ningún tipo de equipo. Pero pudiese ser que en algún momento la Unión Europea decidiese activarlo y en cuyo caso pues os informaríamos oportunamente para que así lo supierais. ¿Vale? Bueno, respecto de las restricciones de uso, de las que hemos hablado antes. En la antigua directiva RTT, cuando un equipo tenía restricciones de uso en algún Estado miembro de la Unión Europea, había que poner ese símbolo de restricciones que aparece ahí, que es una admiración encerrada en un círculo, junto al marcado CE. Eso era una alerta que le estaba diciendo al consumidor y a la autoridad, oye, que sepas que este equipo, ten cuidado porque tiene restricciones de uso. A la hora de utilizarlo, mírate bien las instrucciones porque ahí te dice qué países tienen restricciones y cuáles no. Bueno, pues esto es algo que ha desaparecido y se ha sustituido por ese símbolo que tenéis ahí. El equipo que tenga restricciones de uso tiene que tener esa admiración con un librito que, según nos contaron, el objetivo es que el consumidor se vaya al manual de instrucciones a ver cuál es el detalle. Ese símbolo tiene que estar en el embalaje y le está diciendo, insisto, que nos está diciendo que el equipo tiene alguna restricción de uso. Además, por debajo están los Estados miembros en los que existen restricciones de uso con el código de cada uno de los países. ¿De acuerdo? Es una aproximación a dos niveles. Dos niveles significa que en el embalaje tiene que ir esto y en el manual de usuario tiene que ir el detalle de cuáles son efectivamente esas restricciones. Por ejemplo, en Finlandia no se puede utilizar este equipo. O en Italia se tiene que utilizar solo en interiores. O en España hay que pedir licencia previamente porque se utiliza en una banda del espectro licenciada que va a requerir el pago de una tasa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese texto tiene que estar en las instrucciones, por cierto, en el idioma que cada estado exige. Se aplica. Hay casos de equipos que no están en el mercado, pero que se quieren enseñar en ferias, en exposiciones, en determinados eventos. A nosotros nos pasa mucho con el Mobile World Congress que se celebra en Barcelona, en el cual muchos fabricantes de equipo de telecomunicación, smartphone, ese tipo de equipos, pues quiere enseñar productos que todavía no están en el mercado y que en algunos casos ni siquiera se ha evaluado la conformidad todavía, porque están en una fase prematura de los desarrollos. Entonces, en esos casos, ¿qué dice la legislación? Pues viene a decir que se pueden utilizar los equipos en el ámbito de esas ferias o de esos eventos siempre y cuando se solicite autorización expresa al Ministerio, a la Secretaría de Estado. Es decir, nosotros tenemos que conceder una autorización para el uso de esos equipos, que no la comercialización, ojo, el uso en el ámbito de esas ferias o de esos eventos durante los días que se determinen y en las condiciones que se determine. Y por supuesto, si el equipo, una vez que se autorice el uso, provoca algún tipo de interferencia, pues el fabricante lo tiene que proceder a apagarlo, a desconectar. Y ya para ir terminando, la vigencia de la directiva Red. Voy a enseñaros mejor este cuadro, esta figura, porque creo que se ve bastante mejor. La directiva RTTE se derogó el 13 de junio del 16, que es cuando entró en vigor la directiva Red, pero se preveía un periodo de transición de un año. Es decir, hasta el 13 de junio del 17, los fabricantes podían seguir poniendo en el mercado equipos conformes bajo la directiva RTT. A partir del 13 de junio
del 2017, es decir, ya este año, ya en este momento, solamente se pueden poner equipos en el mercado bajo directiva RED. ¿Y a qué nos referimos con equipos? Pues a productos individuales. Es decir, no nos estamos refiriendo a marca y modelo. Hay mucho fabricante que dice, yo tengo mi equipo, el equipo marca tal, modelo tal, que yo he evaluado la conformidad y lo estoy fabricando y lo sigo fabricando bajo la directiva RTT. Eso ya no se puede hacer. Es decir, cuando hablamos de equipo nos referimos a un producto concreto, nos estamos refiriendo a este equipo en concreto. Y este equipo, hasta el 13 de junio del 17, de esta marca y modelo, se podía poner en el mercado bajo directiva RTTE y podía circular libremente en el mercado, pero a partir del 13 de junio, los equipos fabricados de esa marca y modelo, el fabricante ya los tiene que evaluar con directiva RED. Bueno, en la presentación tenéis algunos links que, como digo, circularemos. Me interesa que os quedéis con, de todos los que aparecen ahí, con dos que son muy interesantes, que son la guía azul y la guía RED. Estos documentos son públicos, están accesibles en la página de la Comisión Europea. La guía azul es un documento de interpretación de la Comisión Europea generalista en materia de productos. La guía RED es un documento técnico específico, también de carácter interpretativo, de la directiva RED. Son documentos que no tienen valor jurídico, es decir, lo que ponga ahí no es vinculante, solo es vinculante lo que pone en la directiva y lo que pone en el Real Decreto de Transposición. Pero son documentos muy importantes porque establecen una interpretación común de todos los términos de las directivas de producto y en particular de la directiva RED y que podéis consultar para muchas dudas que podáis tener. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con puesta en mercado de equipos. ¿Qué pasa a un equipo cuando llega el periodo de transición? Lo que os acabo de comentar de lo de la marca y modelo y lo del producto particular. ¿Qué pasa si es un equipo de segunda mano? Todas esas cuestiones generalistas que no tienen que ver con una directiva concreta, podéis ir a la guía azul. Hasta aquí mi presentación de directiva RED.